Es un placer compartir, ver tantas caras, tantos nombres, porque no veo ninguna cara, ¿no? Tantos nombres conocidos, así que les agradezco, como también agradezco a aquellos nombres no conocidos que se sumen y participen no solo de la charla, sino que también se comprometan con el tema del cual vamos a estar trabajando hoy. Y cuando yo empecé a investigar y a trabajar este tema, ¿sí? Y tenía que preparar claramente la actividad de hoy, inmediatamente se me vino a la cabeza justamente estos últimos dos premios Nobel de Economía. El primero, claramente, todos sabemos que fue Claudia Goldin, que lo ganó el año pasado. Ahora voy a recordar cuál era su tesis de trabajo, ¿sí? Por el cual gana el premio Nobel, pero claramente tenía que ver con la situación de la mujer vinculada a lo largo de la historia, vinculada a las tareas de cuidado y en cierta medida también hablaba cuál podía llegar a ser el valor que la mujer podía agregar a la economía formal. Y paralelamente, el premio Nobel de este año, que fue también de economía, que fue otorgado a estos tres profesores del MIT, como también de la Universidad de Chicago, digo, fundamentalmente porque bueno, todos conocemos la fuerte tendencia o el fuerte posicionamiento de la Universidad de Chicago respecto a lo económico, la Universidad del MIT a lo tecnológico, pero más allá de eso, sí, el premio Nobel que ellos llevan adelante, por el cual ellos ganan, tanto Daron Acemoglu, perdón que lo pronuncie mal, pero es de origen turco, Simon Johnson y James Robinson, fue justamente empezar a hacer un análisis y una investigación de qué fue sucediendo a lo largo de la historia con los distintos pueblos, pueblos civilizados, pueblos no civilizados, ¿sí? Esto es lo que ellos obviamente plantean en su tesis, pero el corolario fuertemente de ambos dos es justamente que Claudia Goldin, ¿sí? Habla de cuál es el grado y el impacto que va a tener en la economía, ¿sí? La mayor cantidad de mujeres que se vayan incorporando. Y lo que más me llama la atención es la relación y la hilación de este nuevo premio Nobel de Economía otorgado a estos tres autores del MIT y de Harvard, donde ellos plantean, ¿no? Justamente la importancia de las instituciones inclusivas y cómo esta importancia va a empezar a generar beneficios a largo plazo. Y estos beneficios a largo plazo, claramente, tanto para Claudia Golding como para estos tres autores, va a estar relacionado con los beneficios, no solo para las personas, sino obviamente los beneficios para las organizaciones. Y me pareció interesante empezar con este análisis porque lo empecé yo a relacionar con lo que tiene que ver justamente el tema que nos convoca hoy. Que el tema que nos convoca hoy es microagresiones y acoso laboral y el impacto que ambas dos tienen dentro de las organizaciones, como así también, ¿no? Pensar qué es lo que tenemos justamente que llevar adelante o trabajar para poder lograr esta famosa y ansiada cultura de respeto. Por eso traigo a estos premios Nobel porque en cierta medida cuando hablamos de cultura de respeto fuertemente nos abocamos, ¿no? A trabajar en términos de qué acciones generan el antirrespeto o qué acciones generan el no respeto, qué acciones están basadas en el no respeto, qué acciones están basadas en la discriminación o son actos discriminativos y discriminatorios. Y también sabemos que estos actos claramente terminan impactando no solo en una alta rotación, no solo en un impacto negativo en las personas, sino también, obviamente, en un impacto negativo para el clima, para la marca empleadora, pero fundamentalmente también para la rentabilidad. Y como ya muchos de ustedes me conocen y me han escuchado, claramente cuando hablamos de estos temas, sí, estamos también hablando de un tema de derechos humanos, ¿sí? Entonces,
¿Por qué traemos estos temas, no? Y vamos acá a ver, sí, claramente algunos beneficios o algunos impactos positivos dentro de la organización y para eso tomamos información tanto del Banco Interamericano de Desarrollo, el que habla justamente de, el incremento en el Producto Bruto Interno. Vamos a hablar también, según la Organización Internacional del Trabajo, el impacto que tiene la incorporación de mujeres dentro de las organizaciones. Y por último también este último del PNUD, ¿sí? Donde también hablamos de cómo mejoraría el PBI, cómo mejoraría si los ingresos de las familias o de los núcleos, ¿sí? Si las mujeres pudieran ¿sí? tener mayor ingresos ¿sí? dentro del mercado laboral. Con lo cual, evidentemente, estos números, que son números alentadores, números positivos, tienen una razón de ser, pero fundamentalmente tienen un fundamento o avalan de que si no se logran es justamente por lo que de lo cual vamos a estar conversando y trabajando hoy. ¿Sí? Continuando, también seguimos haciendo un poquitito de análisis, fíjense también en términos de, y esto es justamente para pensar y para entender qué es lo que sucede con las tareas domésticas, qué es lo que sucede con el trabajo no remunerado o el trabajo de cuidados y lo que significaría y el impacto que esto tendría en el PIB de un país si realmente fuera remunerado, ¿sí? Y si realmente fuera considerado, ¿sí? como un trabajo que agrega valor. Claramente sabemos que agrega valor, pero claramente sabemos también que el trabajo de cuidados o las tareas domésticas no es un trabajo remunerado y si lo fuese y si lo es, evidentemente está por debajo de alcanzar los niveles básicos de un salario competitivo o un salario que permita dar respuesta a las necesidades básicas. Con lo cual, entonces, este análisis nos lleva a pensar, ¿sí? ¿Cuáles son estas situaciones que impactan justamente en no poder alcanzar aún este objetivo que nos proponemos de una cultura inclusiva y una cultura de respeto? Y fuertemente tiene que ver uno de los temas que estábamos empezando a mencionar con el tema de la violencia. Y tomamos justamente este análisis o este indicador de la Organización Internacional del Trabajo del 2016, y luego vamos a ver indicadores más cercanos, ¿sí? Que lamentablemente o tristemente nada ha cambiado. Y fíjense entonces el impacto que tiene la violencia en el trabajo, ¿no? La violencia en el trabajo no solamente desde el punto de vista de seguridad, no solamente desde el punto de vista de la salud, pero sino fundamentalmente en la dignidad de las personas. En la dignidad de las personas que recuerdo situaciones, ¿no? Donde he intervenido o me han consultado o me han comentado en los distintos ámbitos, ya sea académicos, empresariales, en sociedades, situaciones donde tanto el acoso, el abuso o el maltrato van desde situaciones de palabras, ahora vamos a claramente a ver ejemplos, situaciones donde, esta es una broma, ¿por qué no te la bancás? ¿Sí? Hasta situaciones claramente de violencia física, ¿no? Lamentablemente de violencia física. Por ejemplo, sí, recuerdo una situación que me contaron hace poco en una empresa pesquera, ¿sí? En la zona pesquera Mar del Plata para abajo de Argentina, ¿sí? Donde reunión de directorio todos los lunes, o todos los lunes, ¿sí? Se juntaban, eran 6 personas, 5 hombres y una mujer, y todos los lunes en estas reuniones de directorio se hablaba de fútbol, se hablaba de deporte, pero fundamentalmente se hablaba de deporte, de fútbol, ¿sí? Claro, la directora o la gerenta
muchas veces quedaba fuera de la conversación. Y este quedar fuera de la conversación, obviamente, implicaba no poder vincularse, no poder relacionarse, y cuando iba con los números o la presentación de los resultados o de los objetivos correspondientes a su área, tampoco era escuchada, ¿sí? ¿Por qué no era escuchada? Porque de fútbol no hablaba. Y esta era la lógica que planteaban que planteaba esta persona. Con lo cual, ¿qué hace esta persona? ¿Qué hace esta gerenta? Contrata un canal de fútbol, ¿sí? Quien tenía, ¿sí? Estos canales, este canal, eh, canal deportivo, ¿correcto? Y empieza a ver fútbol. Todos los domingos, todos los lunes empieza a ver fútbol. O cuando transmitían fútbol. La Champions, la Libertadores. Bueno, ok. Y entonces el marido, la pareja, le dice, ¿qué haces mirando fútbol? Si lo que menos te gusta a vos es el fútbol, cada vez que yo quiero mirar fútbol me mandás al dormitorio a que mire en la tele del dormitorio. Y esa le dice, mirá, empiezo a ver fútbol porque tengo que empezar a entender lo que es el fútbol y tengo que saber reconocer a tal jugador, a tal otro, tal equipo y demás. ¿Y por qué? Y porque si no reconozco en las reuniones de directorio no me dan pelota, no me dan bola, me ignoran. Y si me ignoran, no solamente me ignoran porque no sé fútbol, sino que también me ignoran como persona, me ignoran como mujer y me ignoran también como gerenta. Entonces, fíjense la pérdida de identidad que en esta situación, ¿sí? Tan del día a día, de hablar de deporte, de hablar de cocina, hablar de, no sé, de las compras, ¿sí? Para esta mujer le implicaba no sentirse incluida, no sentirse ser parte de. También este ejemplo es un ejemplo de violencia, ¿sí? Por lo cual, entonces, lo que tenemos que entender es justamente que la violencia, y ahora vamos a ver los distintos grados de violencia, que también de esto es la microagresión, de esto también es el acoso, ¿sí? La violencia, en el mundo del trabajo, tomamos esta definición también de la OIT y arriba tenemos la ley 26485, que es la ley de violencia en Argentina, ¿sí? Eh, y que espero que todos y todas la estemos incorporando a nuestras manuales, códigos, procedimientos y como a mí me gusta llamar y estoy cada vez más convencido, acuerdo de convivencia, ¿sí? Habla justamente que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo son comportamientos y prácticas inaceptables y de amenazas tales de comportamientos y prácticas que se pueden manifestar de una o diversas maneras, pero que siempre afecta en forma desproporcionada a personas de un sexo o género diferente, ¿sí? Y también subyace en esta manera de vincularse, en esta manera de relacionarse, una situación de poder, ¿sí? Y esto es lo más grave, o esto también es justamente, acá está, y esto es justamente lo que tenemos que empezar a reflexionar, ¿no? Que en esta situación de poder vinculada entre dos personas o más personas, cuando hay una situación, ¿sí? De acoso, de microagresión, ahora vamos a ver las diferencias, ¿sí? De grooming, de hostigamiento laboral. Claramente, en esta situación de poder, ahí hay alguien que ejerce su poder, no por el cargo, sino su poder en cuanto yo puedo o soy más que vos, y alguien entonces, del otro lado, ¿sí? Que es sometida a una situación de violencia, a una situación de humillación, a una situación de maltrato, pero que también es convertida en una situación de objeto. ¿Sí? ¿Y por qué de objeto?
Porque como siempre digo, cuando yo tengo una lapicera y no me sirve más, la tiro. Cuando tengo un vaso, ¿sí? Y está cachado, ¿sí? O rajado, lo tiro. O cuando me enojo, agarro, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos revoleado algo por la casa, ¿no? Pero bueno, y esto lo doy como ejemplo. Esto no quiere decir, ¿no? Que en una situación de acoso yo estoy enojado, entonces hago esto. Digo, no. En una situación de acoso, en una situación de maltrato, al otro o a la otra, ¿sí? La tomo o le doy el lugar de objeto. Subjetivamente, estoy claramente, ¿sí? Pero le doy el lugar de objeto. Y pensemos lo que significa el lugar de objeto. Entonces, avanzando, ¿sí? Cuando estamos hablando de estas diferentes situaciones de maltrato, vamos a tomar esta definición de Luis Bonino, ¿sí? En términos de lo que es el micromachismo, y lo que él está hablando, o lo que él designa como micromachismo, son pequeños gestos. Qué linda te viniste hoy. Uy, el rubio te queda fantástico. Esa pollerita que tenés me encanta, ¿sí? O ¿querés venir y vamos a tomar algo? Que claramente ustedes se preguntarán, ¿qué hago en esta situación? Bueno, ahora vamos obviamente a dar ejemplos de situaciones, ¿sí? Pero estas situaciones de micromachismo, ¿sí? Que son comentarios, que son gestos, que son actitudes, ¿sí? Cualquier tipo de conducta, podríamos decir, están claramente manifestando o están claramente, ¿sí? Posicionando al otro, generalmente, repito, la mujer, ¿sí? En una posición de inferioridad respecto al hombre, que puede ser social, laboral, familiar, ¿sí? Pero que siempre en esta relación hay una relación de poder y una relación de superioridad. ¿Mm? Y también, fíjense, ¿sí? Tomamos esta definición de Cristina Friedlander, es una socióloga de la Universidad de... ay, no me acuerdo, ahora se me confundió si es de Michigan o de Arizona, pero bueno, de Estados Unidos no es de las Ivy Leagues, pero sí es de una universidad americana, donde también ella habla que es un comportamiento discriminatorio, ¿sí? Fíjense, y acá enfatizo la palabra discriminatorio, el adverbio, ¿sí? Creo que es adverbio, ¿sí? En términos de conducta que discrimina. ¿Y qué es la discriminación? Se estarán preguntando. Y la discriminación es generar actitudes, generar comentarios, generar chistes, generar conductas donde yo resalto mi superioridad y las determinadas características del otro, que pueden estar basadas en su color de piel, que pueden estar basadas en su aspecto físico, que pueden estar basadas en su orientación sexual, me habilitan, claramente entre comillas, a considerarlas que tienen una graduación o una valoración diferente a mi condición o diferente a mi estatus. ¿Sí? Y vamos desde lo más simple. ¿Cuántas veces nos dijeron a este boliche no podés entrar? ¿Sí? Boliche, what, depende de las generaciones que están escuchando, ¿no? No podés entrar a este boliche, esta what, este disco, ¿sí? Lo que sea. Es un acto discriminatorio, ¿sí? Que estará basado en el aspecto físico, estará basado en la ropa, estará basado en la edad. Y acá tomo entonces esta última palabra en términos de discriminatorio de edad, ¿sí? Y digo, ¿cuántas veces, sí? No sé si de los que están presentes hay muchos de recruitment o talent acquisition, en mi época era selección de personal. ¿Cuántas veces sí? eh,
incluimos en las ternas de personas más de 45 más 50, ¿no? Y, y hay un indicador, ¿sí? De la Fundación Euskal, es una fundación obviamente vasca, ¿sí? Que habla justamente que, y conjuntamente con ADECO, que habla justamente de que 7 de cada 10 currículums o resumen, ¿sí? Como nos guste denominarlo, no son tenidos en cuenta, o sea, son tirados a la basura, no son dejados de lado, son deleteados, no importa, son simple y solamente por la edad. Pero me dirán, Luis, está el currículum ciego, Luis, en la ciudad de Buenos Aires tenemos la ley de currículum ciego, estamos en una empresa americana y tenemos, es una empresa Equal Opportunity Company. Muchachos y muchachas, la realidad es que 7 de cada 10 CBB, ¿sí? Son dejados de lado simplemente por la edad. Y si quieren, pasamos a analizar, ¿sí? En términos de eh, personas empleadas más 45 más 50, ¿sí? Dentro de sus organizaciones. Ahí tenemos también un acto de discriminación. Entonces, más allá de estos ejemplos, vamos a ver cuáles son las consecuencias que genera la discriminación y ¿sí? O el acoso laboral dentro de una organización. También tomamos un análisis o una estadística del Banco Interamericano de Desarrollo y fíjense el impacto que tiene no solamente en lo que, por supuesto, va a terminar siendo la productividad organizacional, pero también en el impacto que tiene en el bienestar o en la salud de las personas, ¿no? Estrés, ansiedad, dificultad para dormir, claramente situaciones, ¿sí? Que afectan, como dijimos inicialmente, la integridad y la dignidad de las personas. Pero recién dábamos ejemplos de más 45, más 50, dimos incluso ejemplos de vinculados a mujeres, pero obviamente no son los únicos dos pilares de la diversidad o grupos vulnerables, ¿sí? Eh, de la sociedad, sino que también las personas que pertenecen al colectivo LGBTQ+, ¿sí? También están expuestas a situaciones de acoso sexual laboral. ¿Mm? Desde cómo te llamo, ¿sí? O por qué te teniste el pelo, o transición de género, no voy a decir afuera, porque ayer estábamos hablando justamente de esto, ¿sí? No son ingresadas a la organización, ¿sí? O mismo, ¿sí? no son, no tienen posibilidad de acceder al baño, o si entran al baño según su sexo, su identidad de género, no pueden ingresar. Son todas situaciones que tienen que ver con la discriminación, que tienen que ver con el rechazo, hablando obviamente de personas trans, ¿sí? Pero también hablemos de personas no binarias, ¿sí? Hablemos también de personas gays, donde también en una empresa muy importante del rubro mm, financiero, ¿sí? Eh, Me preguntan, ¿qué hacemos con esta persona no binaria? ¿Dónde la metemos? Está bien, desconocimiento por parte de esos, ahora vamos a ver cómo remediar o cómo poder mejorar o cómo poder vincularnos, sí, con capacitación y conocimiento, pero también en esta pregunta estaba implícito, ¿qué hago, sí, con esta persona no binaria? ¿La dejo ingresar a mi organización? Una nueva situación de discriminación.
Con lo cual, cada una de estas situaciones que estamos hablando y que estamos dando ejemplos son acciones que fuertemente atentan a lo que denominamos el respeto. ¿Sí? ¿Y por qué el respeto? ¿Qué entendemos por respeto? ¿Sí? ¿Por qué hablamos de generar una cultura de respeto? Porque por detrás del respeto, lo que estamos obviamente observando, son todas estas situaciones que rondan la discriminación y que se expresan a través del micromachismo, estos comentarios, ¿no? Qué linda que estás, te veniste rubia hoy, ¿sí? Eh, o que, no sé, entra una nueva colaboradora a la organización, ¿sí? Con un cuerpo armonioso y algún comentario. O recuerdo también una situación donde en una organización de un rubro muy masculinizado, un rubro automotriz, obviamente multinacional, porque todas las automotrices que hay en Argentina son filiales de empresas multinacionales. Eh, un par de ellas que tiene una reunión con un cliente externo, ¿sí? La invita a la reunión a esta persona, ¿sí? A esta mujer, cargo gerencial, y le dice, dale, venite vos a la reunión porque con esas lindas piernas que tenés, seguramente vamos a poder convencer y vamos a llegar a un buen acuerdo con este cliente, con esta persona. Mi amiga, porque es amiga mía, ¿sí? Se queda pensando 2 segundos e inmediatamente le responde, gracias porque yo sé que tengo muy lindas piernas, pero por mis lindas piernas voy a poder llegar caminando a la reunión y gracias a mi experiencia y gracias a mi conocimiento y a mi forma de negociar, vamos a poder llegar a un buen acuerdo laboral, a un buen acuerdo de negocios. ¿Era un micromachismo? Claramente que sí. ¿Era una agresión? Claramente que sí. ¿Era una objetivización de esta persona? Claramente que sí, porque lo que predominaba que era las piernas sobre el conocimiento o la experiencia de ella, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de microagresión y llegando a una situación de acoso, acá tomamos este gráfico de Amnistía Internacional, ¿sí? Y fíjense la gran cantidad de manifestaciones o de expresiones o de conductas que hay, ¿sí? En términos de expresión y manifestación de situaciones de micromachismo, situaciones de acoso. Micromachismo, dimos ejemplos recientes, ¿sí? Utilizar lenguaje sexista, ¿no? A ver ustedes, chicas, pónganse a laburar, ¿sí? Publicaciones sexistas, por ejemplo, es otra microagresión. No sé si ustedes vieron eh, o si están siguiendo Emily New York, me encanta, porque bueno, trata justamente de las dos diferentes culturas, la cultura americana y la cultura francesa. Y hay en un capítulo una situación donde están promocionando un perfume y la modelo la hacen caminar desnuda por un puente sobre el Sena. ¿Y eso qué es? ¿Una publicidad sexy o una publicidad sexista? ¿Eso qué es? ¿Valorar a la modelo como tal o valorar la cola de la modelo? ¿Qué tiene que ver, sí, un perfume con una cola, con una modelo desnuda mostrando su cola? Claramente también esto es una situación, ¿sí?, de acoso laboral. Porque, claro,
estaba implícito que para poder cobrar o para poder participar en esta publicidad, tenés que estar desnuda, ¿sí? Chantaje emocional, ¿sí? Desvalorización. Y vos no podés hacer esto. ¿Te parece que vos sos capaz de hacer esto? ¿Lo podrás hacer? ¿Sí? Desprecio, no, vos no tenés los conocimientos. ¿Cuántas veces nos han dicho, o al menos a mí me han dicho, ¿no? Vos no tenés conocimiento para hacer esto. O me han dicho en una oportunidad, ¿sí? Que siempre lo doy de ejemplo porque evidentemente me pegó emocionalmente y profesionalmente. Una jefa en una oportunidad me dijo, sí, pues no me daba ni cinco de pelota en términos de dar respuesta a las propuestas y a los proyectos que tenía que llevar adelante, ¿sí? Me dijo, cuando yo le digo, ¿por qué no me estás respondiendo? Y me dice, porque la única manera que tengo de vincularme con vos es ninguneándote. Me dejó en el lugar cero, ¿no? Aparecía como Moria Kazan, ¿vieron? Cuando la voz te ninguneo, ¿quién sos? ¿Quién sos? Bueno, en ese lugar me puso, no era obviamente Moria Kazan, ni tenía ningún atributo de Moria Kazan, pero su actitud era de desvalorizarme, me humilló, me ninguneó, me puso en el lugar de la nada, ¿sí? También es una situación de acoso o violencia laboral. Y doy todos estos ejemplos porque para que también entendamos que la violencia laboral no es exclusiva hacia las mujeres. Sí hay una mayor preponderancia, ahora vamos a ver números, y ya estuvimos viendo algunos números, pero evidentemente también la violencia laboral está dirigida a los hombres y también está dirigido a aquellas personas que pertenecen a los diferentes grupos de la diversidad. Hablamos de discapacidad, hablamos de personas LGBT y también hablemos de personas pertenecientes a diferentes etnias, ¿no? Comentarios, ¿no? Y los comentarios, cuidado que ahí viene este, o callate, mira a este el color de piel, ¿sí? Son todos comentarios que tienen que ver con diferentes formas de humillar y diferentes formas de despreciar, ¿sí? Por supuesto que, evidentemente, sí, lo más grotesco y hasta el calificativo corre por mi cuenta, repugnante y descalificador 100% tiene que ver con la agresión física, el abuso sexual y el asesinato, ¿no? Pero ¿qué pasa? Lamentablemente pasa, ¿sí? Y lo leemos en los diarios, ¿no? Hace más de 3 meses estas 5 chicas lesbianas que fueron asesinadas por ser lesbianas, ¿no? Pero bueno, no, hagamos foco en lo organizacional y el grado de responsabilidad que también tienen las organizaciones. Responsabilidad tanto para el afuera como tanto para el adentro, ¿no? O sea, responsabilidad en términos de qué acciones llevo yo para generar una sociedad mucho más justa y equitativa y qué acciones llevo yo adentro de mi organización para asegurarnos el bienestar de cada uno de mis colaboradores, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que hacer foco en esto? ¿Por qué tenemos que tener un buen código y procedimiento de actuación? ¿Por qué tenemos que hablar, y esto cada vez lo sostengo más, de un acuerdo de convivencia, ¿no? Donde esto esté manifiesto? Porque estamos hablando de la, de la integridad de cada uno de nuestros equipos de trabajo. Y cada uno de nuestros equipos de trabajo, ¿sí? No debería pasar por ninguna de estas situaciones que tienen que ver con el maltrato, que tienen que ver con la denigración, que tienen que ver con el abuso de poder. Fíjense acá estos indicadores también del Banco Interamericano de Desarrollo, cómo se va dando a lo largo de toda Latinoamérica, ¿no? Estas situaciones. Digo Latinoamérica por eh, el ámbito de actuación que tenemos nosotros, digo Latinoamérica porque también el ámbito de cobertura, de welcome,
pero también, porque bueno, es quizá en lo más cercano a cada uno de nosotros, eh, pero evidentemente es un tema que está presente en todas las organizaciones. Y acá justamente le quería traer este indicador de la Subsecretaría de la Secretaría de Salud de Argentina, de la Superintendencia de Salud de Argentina, ¿sí? Fíjense, 3 de cada 10 trabajadores y trabajadores de Argentina han manifestado haber sido víctimas de situaciones de violencia en el trabajo. Es preocupante, realmente es preocupante, ¿sí? Es preocupante porque estamos hablando prácticamente del 30% de nuestra estructura o de la gente que tiene laburo, vamos a decir formal, ¿sí? Porque en general las estadísticas están basadas sobre lo formal o sobre lo visible, ¿sí? No nos olvidemos de el alto porcentaje de trabajadores informales que tiene nuestro país, ¿sí? Y sabemos también que la informalidad está también fuertemente ligada a situaciones de precariedad laboral, no solamente por no estar registrado, sino también por el tipo de relación vincular que hay, ¿sí? 3 de cada 10 trabajadores, hombres y mujeres en Argentina, son víctimas de violencia en el trabajo. ¿Mm? Con lo cual, repito, 30 de cada 10, el 30%, digo, perdón, son víctimas de violencia y esto evidentemente es un punto que nos debe preocupar y que nos debe alertar y nos debe llevar adelante para qué hacer para reducir esto. Y también, si hablamos recién en términos de lo que es violencia física, en términos de lo que son microagresiones, en términos de lo que es el acoso, si bien tanto acoso laboral, ¿sí? Está fuertemente vinculado también, ahora vamos a ver, con lo que denominamos eh, el harassment en inglés, sería, ¿sí? O la violencia. También hablamos de violencia psicológica, ¿sí? Esto que me dijeron a mí. La única manera de vincularme con vos, la única manera que tengo de vincularme con vos es ninguneándote, es una violencia psicológica, ¿sí? O recuerdo también, ¿sí? En esa misma organización, eh, para, para antes de Navidad tenía que ir me habían invitado una fiesta de casamiento. Entonces dije, me reunían ahí, como hay siempre, ¿qué vas a hacer para Navidad? ¿Qué vas a hacer para esto? Y digo, yo me voy a un casamiento. Inmediatamente me miran y me dicen sarcásticamente, ¿un casamiento gay? Ya se había aprobado la ley de matrimonio igualitario. Un casamiento. ¿Y esto no es una violencia psicológica también? Claramente que sí. ¿Sí? Y por supuesto, además de violencia psicológica, que fíjense que también, ¿sí? ¿Por qué lo traigo? Porque quien ejerce es el personal jerárquico superior, ¿sí? Y acá lo puse textual, ¿no? Personal jerárquico superior me hace acordar a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Seguridad, ¿sí? Pero bueno, sí las personas de mayor jerarquía o de mayor posición dentro de las organizaciones son quienes ejercen situaciones de violencia psicológica. ¿Y te parece, cuánto vas a estar haciendo para terminar este laburo? Eh, yo con lo que vos sabés no creo que puedas hacer esto. Y yo mejor volvería a las aulas, porque realmente no, si no podés resolver este plan de marketing que estás haciendo, y me parece que estamos mal, ¿eh? Violencia psicológica. Y violencia física, obviamente, golpes, empujones, amenazas, que en general provienen de terceros, o sea, proveedores, clientes, pero también recuerdo una oportunidad, una empresa frigorífico, ¿sí?
estaba mentoreando a la jefa de recursos humanos y me cuenta un episodio. Viene un día a la reunión de mentoring llorando, con un nivel de angustia impresionante, y me cuenta una situación que había presenciado y vivido. eh, un, un jefe de línea del matadero, ¿sí? Había estado negociando unas licencias adicionales, ¿sí? Empresa familiar, ubíquense en el contexto de lo que pueden ser las empresas vinculadas, sesgos, no sesgos, ¿sí? A lo que pueden ser las empresas vinculadas a la ganadería, a la producción de carne o a la producción de carne para alimento. Y entonces, y tengan presente también con qué instrumentos laburan, como no le negaban, perdón, como le negaban estas licencias, eh, agarró un cuchillo y fue al área de recursos humanos y empezó a amenazar a un analista de recursos humanos. ¿Sí? Obviamente, volvemos, violencia física, claramente lo echaron, ¿sí? Pero la persona que no era la jefa de recursos humanos, era un analista de recursos humanos, obviamente licencia, obviamente alta depresión, obviamente no quería volver más a trabajar. Y más allá que voy a decir claramente que no se merecía este tipo de respuesta, ¿sí? Una actitud como la que estoy relatando, que sucedió hace 2 años atrás, es también una situación de violencia, ¿sí? Me dirán, sí, Luis, obviamente, agarrar un cuchillo y amenazar a una persona es una situación de violencia, pero siempre tengamos presente que cómo poder actuar ante esto, ¿no? Y en el cómo poder actuar, que lo vamos a ir viendo en un poquito, también tiene que ver con cuál es el grado de atención y de respuesta que le vamos a brindar a nosotros, desde el área de gestión de personas, desde el área de relaciones con los colaboradores, del área, o yo, líder de un equipo de trabajo, ¿sí? Situaciones que puedan suceder y cómo atender y cómo contener también a esta persona, hombre o mujer, que fue víctima de una situación de micromachismo o de acoso o de violencia. Ejemplos ya veníamos hablando, ¿no? Pero bueno, acá traigo ejemplos que se escuchan muy a menudo, ¿no? Te casaste, bravo. ¿Y la pancita? ¿Para cuándo la pancita? O sos mujer, y esto se sigue escuchando y este puesto no es para vos, ¿sí? O que esto lo escuché en empresas siderúrgicas, los que vienen ahora, ¿no? Los machos podemos, las mujeres no. En broma, en serio, pero en serio, ¿sí? O qué joven estás, qué linda que estás. Si bien estas son expresiones que claramente se dicen y escuchamos, las consecuencias de esto es no solamente esta primera que les compartí de esta gerenta que empezó a escuchar a ver fútbol, ¿sí? Sino también, fíjense en esto, que estas son 3 frases que me dijeron en distintos relevamientos en los cuales estuve participando. La primera, para ser aceptada me tengo que comportar como un hombre. La compañía no está adecuada para tener mujeres y somos muchos hombres, no podemos cambiar. Expresiones que se escuchan, se dicen en las organizaciones, claramente que tiene que ver con la cultura, claramente que tiene que ver con estos valores inconscientes que están dando vuelta en las organizaciones, que se manifiestan obviamente a través de expresiones y que son actos de violencia, actos vinculados con la discriminación. Y la que más me impacta a mí de estas 3, ¿sí? Fíjense la primera, el significado que tiene, ¿no?
la lectura que podemos hacer de la primera frase o la primera oración de las consecuencias. Para ser aceptada me tengo que comportar como un hombre. ¿Dónde queda, sí, la dignidad de la persona? En ningún lado queda. ¿Mm? Entonces, ¿sí? De esto ya estuvimos hablando. El acoso laboral, estas ya sí son definiciones, o acoso moral en el trabajo, también lo conocemos como móvil, son todo este tipo de reacciones, ¿sí? Frente a las psicológicas o físicas que atentan contra las personas. El bullying lo conocemos, está vinculado al acoso, pero también en el ámbito laboral, y acá podemos hablar de la responsabilidad de las organizaciones en términos de generar acciones para prevenir el bullying en las organizaciones. Hay muy buenos ejemplos de varias organizaciones que lo están trabajando, ¿sí? Y por supuesto el grooming, que si bien está a lo que es más vinculado a lo que es el acoso eh, de nenes o nenas a través de Internet, lo traigo no solamente por un tema de diferenciación, sino que también vinculémoslo con, con la primera definición de acoso, donde a través de un WhatsApp, a través de un mail, ¿sí? ¿Cuántas veces recibimos mail o WhatsApp con algún comentario, ¿sí? Desde un chascarrillo, ¿sí? Hasta comentarios donde decís, ¿y a este qué le respondo? ¿Por qué me dice esto? ¿Mm? Entonces, conductas de vuelta, sigan siguiendo, ¿no? Conductas, y esto es lo que estuvimos prácticamente conversando, ¿sí? El maltrato, gestos, gritos, burlas, persecución laboral, vos no podés, vos tenés que comportarte bien, mirá los errores como trabajás, trabajá de otras maneras, ¿sí? Recuerdo en una oportunidad, ¿sí? Alguien se equivoca, viene su líder, jefe o su superior, da un golpe en el escritorio y dice, ¿te das cuenta? ¿Por qué no prestás más atención? Otro ejemplo, claro, la persona, ¿dónde recurre la persona? Y esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo actúa la persona que sufre este tipo de situaciones? ¿Sí? ¿Dónde, cómo actúa, cómo actuamos desde gestión de personas o gestión de capital o de recursos humanos o de personal de que era cuando yo empecé a trabajar? ¿Sí? ¿Dónde, dónde recurrir? ¿Qué hacer? ¿Sí? Para lo cual, entonces, sí, seguimos con datos mientras yo voy hablando, ¿sí? ¿Dónde debe recurrir? ¿Qué debemos hacer? Por un lado, obviamente, ¿no? Tener en claro, primero, y acá lo traigo también, primero, también, porque debe ser una pregunta que ustedes mismos se están haciendo, ¿qué no es acoso laboral? ¿Sí? Si yo le reclamo que termine una tarea a una persona, no es acoso. El tema es cómo se lo digo, ¿no? Digo, a ver, che, apurate, terminalo, ¿sí? No es acoso. ¿Mm? Cuando doy un feedback, ¿sí? De la manera que doy el feedback, ¿sí? Fíjense que lo que estamos hablando acá es el modo en que yo me vinculo, pero hay, evidentemente, hay situaciones dentro del ámbito laboral que no es acoso. Ahora, si alguien se siente mal, porque yo le digo, terminar la tarea que tenés que hacer o presentame el trabajo para tal día, porque esto implica poder seguir avanzando con un plan de negocio, no es acoso, o sea, es cumplir con mis objetivos. Repito, acá lo que importa es cómo lo digo, cómo lo planteo. Entonces, estábamos hablando de qué tenemos que hacer, ¿no? Entonces, justamente por eso traigo estos hashtags, que sería bueno que los vayamos incorporando, incluso sería bueno que también empecemos a pensar cuáles son estos cambios que yo tengo que hacer en mi organización justamente para poder apuntar a esto que denominamos en el inicio de esta charla una cultura del respeto. Por un lado, interrogarme yo, ¿no? ¿Vos qué tenés que ver en esta situación? ¿O qué tengo que ver yo? El tema del acoso, el tema de la microagresión, ¿es un tema que solo impacta en las mujeres? No, no.
nos impacta a ambos, ¿sí? Recién lo vimos, más allá del pilar a la diversidad a la cual pertenezcamos, ¿sí? Nos impacta a ambos, ¿sí? Nos impacta a todos. Es un tema, como ya muchos de ustedes me conocen, no solamente es un tema de derechos humanos, sino también es un tema de la dignidad de las personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Primer punto, tener en cuenta el tema del respeto, ¿no? O sea, entender qué le puede pasar a la otra persona cuando la maltrato, ¿sí? Cuando le hablo mal, cuando doy una orden en forma errónea. Entonces, estamos hablando de un tema de respeto. Y el respeto, varias definiciones, quizá la que más me gusta a mí, es esta, ¿no? Fomentar la igualdad y promover la convivencia. Y si bien esta no es una charla de diversidad, que algunos tentáculos, ¿sí? Se están entrometiendo, eh, tengamos presente siempre y que cuando hablo de diversidad, por eso muchos me escucharon hablar ya o leyeron, que yo no solamente hablo de they, sino que y le incorporamos al they la B de belonging, ¿sí? La B de pertenencia. Y esto es lo que realmente nos debería importar. Porque cualquiera de estas situaciones de microagresión, de rechazo, ¿sí? De maltrato, afectan e impactan también en la B de belonging, en la pertenencia. Pertenencia como esta sensación subjetiva de que yo me siento parte de, me siento integrado, soy parte de, ¿sí? Entonces, si laburamos tanto en clima, laburamos tanto en marca empleadora, laburamos tanto en people experience, que fuertemente tiene que ver con esto, ojo, que si yo laburo en cada uno de estos pilares, en cada una de estas áreas, mi objetivo es que el colaborador se sienta que es parte de, ¿sí? Pertenencia. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Ya lo venimos planteando. Por un lado, la sensibilización y capacitación en manera regular, ¿sí? Generar grupos de afinidad o Employee Resources Group donde de esto se hable, ¿sí? Pero tener en claro acerca de cuál es el objetivo al cual yo quiero llegar, que es una cultura de respeto y donde para mí, ¿sí? Debería, cuando hablo de una cultura de respeto, debería haber tolerancia cero. Esto no se puede y esto no se puede, ¿sí? Eh, y cuando no se puede no se puede, ¿no? Como en algunas organizaciones que conozco, ¿sí? Han habido situaciones de acoso, han habido situaciones de maltrato y al acosador, o sea, sí contención a la víctima, sí 0800 asistencia ya, sí carteles de prevención, pero al acosador, que obviamente era un director, un líder, perdón, un líder, ¿sí? Eh, lo promovieron de área. ¿Qué mensaje estoy dando, gente? No, todo lo contrario de lo que yo quiero, lo que quisiera transmitir, todo lo contrario de lo que corresponde. Si lo promuevo de área, habiendo sido reconocido como tal, ¿sí? Y bueno, la solución no es promoverlo o transferirlo, ¿no? Entonces, por ello, tolerancia cero. Y este ejemplo también tiene que ver con un protocolo. ¿Sí? Siempre recuerdo que una vez un gran maestro, Jorge Aquino, muchos quizás lo conocen, fue uno de los primeros jefes de personal de Argentina, una larguísima trayectoria. Tristemente falleció, después tuvo durante muchísimos años como director de recursos en Siemens, cuando Siemens producía en Argentina. Él me dice, Luis, los protocolos, procedimientos, están para ser cumplidos. Y fíjense, de esto hace muchos años yo lo miré y le digo con lo que significaba Jorge Aquino en aquel momento, director de Siemens, auto con chofer, en las épocas que esto existía.
Yo lo miro así con esta mirada de admiración y de grandeza y le digo, y lo trataba de usted todavía, Jorge, tiene razón. Los protocolos están para ser cumplidos. Cumplidos y conocidos, pero para ser cumplidos tienen que ser conocidos, ¿no? Entonces es fundamental que hace un protocolo y un protocolo que asegure confidencialidad, un protocolo que sea efectivo, un protocolo que tenga definido bien los pasos y definido bien quiénes van a ser las personas que tienen que responder y actuar. ¿Mm? Después, obviamente, canales de comunicación. Las personas tienen que saber las personas, los colaboradores, tienen que saber dónde comunicar. ¿Es un 0800? ¿Es un sticker? ¿Es un QR? ¿Es, no sé, un flyer? Pero cada uno de estos instrumentos, ¿sí? O cada uno de estos, sí, instrumentos tienen que ser conocidos. Recuerdo, año pasado, en una compañía, estamos hablando justamente de estos temas y me dicen la gente, pero nosotros no, cuando yo sabía que había protocolo, ¿sí? Nosotros no tenemos la menor idea de que hay protocolo, nosotros ni sabemos a dónde llamar. Entonces le digo, me doy vuelta y le digo, pero si ahí atrás hay un cartel con un QR y este QR celular lo captamos y porque hice la prueba, y nos dirigía directamente al canal de denuncia. Era una negación y en algunos casos podía ser, ¿no? Algunos de ellos que estaban ahí en esta reunión negaban la situación. Pero evidentemente, por más que estuviera el QR, ¿sí? Puesto en un canal, puesto, perdón, en un afiche, la gente no tenía la menor idea para qué era el QR, ¿no? Porque era una reunión de más de 30 personas y no lo conocían, ¿sí? Obviamente que la gente de Capital Humano me dijo, ah, no lo conocen porque no lo quieren conocer, está en todos lados. Sí, sí, estaba en todos lados, pero el efecto que tenía que generar esta comunicación no era el adecuado, ¿no? Entonces, repito, canales de comunicación donde la gente conozca y sepa que están, pero fundamentalmente sepan que si denuncian, algún efecto positivo va a tener. Por eso, este efecto positivo claramente tiene que ver con un sistema de sanciones, ¿no? Definir un sistema de sanciones. Y tendremos que analizar cada caso en particular, para lo cual sugiero tiene que haber un comité y que no solamente el comité o el grupo, ¿sí? No importa el nombre, no solamente esté integrado por gente de HR o de recursos humanos, ¿sí? Tienen que estar involucrados personas con impacto, personas aliadas, personas comprometidas en querer lograr no solamente una cultura de respeto, sino en querer lograr una cultura justa e equitativa. ¿Sí? Entonces tiene que haber un sistema de sanciones. Por supuesto también gestión de la diversidad, ¿no? Si estamos hablando de comentarios sexistas, si estamos hablando de comentarios eh, basados en la etnia, si estamos hablando de comentarios basados en el aspecto físico y o orientación sexual, claramente que tiene que estar en claro, al menos empezar a trabajarse lo que es la gestión de la diversidad y que los sistemas de gestión respondan a esta gestión de la diversidad, ¿no? Que estos sistemas de gestión sean justos y equitativos, que ante una misma situación, no por pertenecer, ¿sí? A un grupo minoritario, y lo digo entre comillas, ¿sí? O un grupo vulnerable, ¿sí? No pueda acceder a, ¿no? No, tenés hijos, entonces, ¿cómo vas a aplicar a esta posición? Uy, no, vos te estás por recibir, ¿te parece que vas a poder aplicar esta posición? Uy, no, no tenés tales conocimientos. También, ojo con esto también, pero no podés aplicar esta posición, ¿sí? O no puede ser transferido, o no te doy días adicionales, ¿sí? Entonces, y también, y esto sí es una muy buena práctica y claramente lo recomiendo, ¿sí? Más allá de, el apoyo jurídico interno, sí darle también a la persona que es víctima de un micromachismo, víctima de una situación de violencia, un acompañamiento jurídico
ilegal, pero también, y esto hay organizaciones hoy en Argentina que lo tienen implementado, ayuda económica ante situaciones de violencia doméstica. Porque la persona que es víctima de violencia doméstica, la violencia doméstica no solamente es pegar, no solamente es salir de acá, sino también la violencia doméstica muchas veces es no vayas a trabajar o no te doy el dinero suficiente. Bueno, entonces ante estas situaciones, que claramente tiene que ver con lo que técnicamente se denomina violencia económica, muchas veces la persona víctima de violencia doméstica no tiene ni dónde ir, no tiene ni un mango para poder pagar una habitación de hotel, ¿sí? O comprar un sachet de leche. Entonces también acá es un acto ético y es un acto de responsabilidad corporativa llevar adelante programas que respondan a la situación, ante situaciones de violencia, ¿no? Y acá ya vamos cerrando por la hora, ¿sí? Ya estamos medio pasados, así podemos dar un espacio de preguntas y respuestas. Cuando hablamos de un procedimiento de denuncia, tiene que ser imparcial, solo hablamos, tiene que generar justicia, fundamentalmente no preservar la intimidad de la persona, ¿no? O sea, no victimizar a la persona y por supuesto que no haya retaliación y que sea obviamente libre de represalias, ¿no? Acciones ya las mencionamos, algunas, ¿no? Inclusión laboral de personas, perdón, se da vuelta solo, se quiere ir cerrando para escuchar las preguntas. Inclusión de personas más 45, más 50, ¿no? O sea, tener buenas prácticas de inclusión, ¿no? Hay empresas químicas, hay empresas nacionales que tienen muy buenas prácticas de inclusión de más 45, más 50, ¿no? Ejemplo Dow, ejemplo Café Martínez, son empresas que tienen muy buenas prácticas de inclusión de más 50. Incluso hay un supermercado, una cadena no americana, holandesa, aunque su nombre sea Jumbo, pero no tiene que ver con Cencosud, donde tienen cajas especiales para la atención de personas más 45, más 50, ¿no? Entonces, capacitan a la línea de atención de cajas para dar respuesta a las personas más 50, más 60, más 70, lo que técnicamente se denomina longevidad ampliada, ¿no? Igualdad salarial, pero ojo, no solamente igualdad salarial en términos de salario de bolsillo, sino también pensar en beneficios, pensar en promociones, ¿no? Hacer un soft landing para las mujeres o pensar también en términos de licencias o autorización para el hombre barra cuidador secundario también, programas en términos de flexibilidad laboral, esto tiene que ver con el respeto, ¿sí? Reclutamiento libre de sesgos, pero también reclutamiento para la inclusión de personas con discapacidad, ¿no? O sea, eh, hace poco también, recuerdo en una empresa querían laburar con el tema de discapacidad y no había rampa. Y si no hay rampa, ¿cómo ingresa la gente a laburar? ¿Sí? Y el otro también, que por suerte, a partir de Gozo, la película está tomando cada vez más impacto, todo el laburo con personas neurodivergentes, ¿no? El nivel de producción, por ejemplo, Prosegur tiene en su línea de atención, no de línea de atención, perdón, tiene en su central de monitoreo a personas neurodivergentes, ¿sí? Es una buena práctica. Y una buena práctica porque además de la eficiencia y el compromiso que tiene, sus propios equipos de trabajo lo acompañan, le van enseñando, le van respetando su tiempo. Entonces también, si laburar no solamente con la persona neurodivergente, no solamente con aquella persona con discapacidad, sino cómo laburo con el resto de mi equipo, ¿no? Para la contención. Hablamos antes también en términos de grupos de afinidad o ERG para personas LGBT o también grupos de afinidad para adultos mayores o grupos de afinidad para, bueno, aquellos que tenemos más de 40, ¿sí? Aparece, ¿sí? La tarea de cuidado de nuestros padres,
Hay organizaciones, sí, hay una muy importante, Amex, no la dije, sí, que tiene un grupo de afinidad que acompaña a sus colaboradores en las prácticas de cuidado, o sea, laburan de cómo cuidar a los adultos mayores, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Esto de promover a mujeres a cargos directivos. Hace poco, hace unos años, había hecho un análisis de cómo era la situación de las mujeres en los estudios de abogacía y en la base había una altísima proporción de mujeres, pero cuando llegábamos al nivel de socio o de miembros, prácticamente estaba entre el 100 hombres o el 80 hombres, ¿no? Entonces, hablemos también, esto también es una situación de violencia y de agresión, ¿no? ¿Y cómo acompaño? Bueno, ya estuvimos hablando de la línea de ayuda, estuvimos hablando, sí, del acompañamiento legal, estamos dando ejemplos de buenas prácticas y fundamentalmente también la folletería, los manuales, las guías. ¿Cuántas veces por ahí tener, sí, un QR en el escritorio o en la propia pantalla si hacemos trabajo remoto, un pop-up cuando prendemos nuestra computadora donde nos sale la línea de denuncia? Y si no hay línea de denuncia, bueno, formar a líderes, porque muchas organizaciones hoy no tienen línea de denuncia. Entonces la pregunta es, ¿qué hago si me pasa una de estas situaciones? ¿A dónde recurro? ¿A quién recurro? Porque puedo, puedo hablar con mi líder, sí, puedo hablar con mi líder, puedo hablar con un par, puedo hablar con recursos humanos, pero saber que y esto claramente tiene que ver con empezar a crear un ambiente de confianza también, puedo recurrir a alguien para hablar, porque repito, no todas las organizaciones tienen una línea de ayuda o tienen un manual de procedimiento. Hace 2 años también, estábamos hablando, recordando esta situación. Hace 2 años tuve que ir acompañando a una persona que había sido víctima de violencia porque su director, ella era asistente administrativa, su director la llama a su oficina y teóricamente para darle una nueva tarea, un nuevo objetivo, cierra la puerta, se le abalanza y le pone sus manos en sus senos, ¿sí? Las manos del director en los senos de esta persona, ¿no? Obviamente ella le da un cachetazo que le da vuelta a la cara, rompe la puerta, sale rajando de la oficina, se cae por las escaleras, accidente laboral. ¿Y a quién echaron? A ella, por hacer la denuncia. A él lo dejaron, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando hablamos de cuidado de la víctima, echándola es una revictimización. Entonces, evidentemente, no solo es tener diversos canales, sino es generar un grado de confianza en la organización donde cada uno de nosotros sepamos que ante estas situaciones podemos actuar, pero fundamentalmente tener en claro que no es no. Y cualquier acto que atente contra la dignidad de las personas, muchachos y muchachas, literalmente no solamente es un acto de violación, sino que como tal es un no. Muchas gracias. Abrimos un espacio de preguntas y respuestas y antes de irnos, ¿sí? O les quería, sí, Claudia levantó la mano. Sí, gracias por el tema, muy, muy interesante. Una pregunta, a veces las Sí, situaciones de acoso son muy difíciles de comprobar. sí, Personalmente yo llevé algunas investigaciones y no llegamos al punto de tener pruebas contundentes de quién decía la verdad y quién no. tal En cual. ese caso, ¿qué recomendarías hacer, no? Donde no tienes las pruebas y tienes que tomar una decisión. Es una buena pregunta porque muchas veces sucede, ¿no? Y muchas veces sucede en términos de
como no te tolero, hago una denuncia falsa, ¿no? Y es fundamental tratar de hacer la mayor investigación posible. Y si esto no me da ningún tipo de resultado, sí, separar a ambas personas. Y esto sucedió. Recuerdo también en una organización donde la situación no fue comprobada. Separamos a ambas personas y por separado le dijimos, más allá que sabemos, que inferimos que esto pudo haber sucedido, pero no tenemos las pruebas suficientes, la próxima vez que suceda, porque en esta organización esto no está permitido, la próxima vez sí va a haber una sanción. Porque si no tenés pruebas no podés sancionar, pero sí advertir y sí recordar de que las situaciones como esta no están permitidas en la organización. Para eso estaría prudente y sería necesario tener un acuerdo de convivencia, tener un procedimiento y demás, ¿sí? Pero sabemos que en muchas situaciones se plantean verdades no verdaderas, ¿no? Pero entonces digo, tener reuniones por separado, ¿sí? Nunca enfrentados, por supuesto, pero decirle, vos dijiste esto, vos decís que no pasó, pero bueno, más allá de eso, la próxima vez que pase, sí va a haber una respuesta, pero no debería pasar porque nada de esto es permitido en la organización. ¿Sí? ¿Te parece, Gracias. Claudia? Sí, 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 gracias. Gracias. No, gracias a vos. Eh, no, creo que Jorgelina habías levantado la mano, fue la última que vi. Ho- Perdón. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola a Sí. todos. Una reflexión, se me ocurría también pensar que las encuestas de clima deberían sumar, o deberíamos sumar este ítem a las encuestas de clima, dada que son anónimas, ¿no? Hay mucha gente sobreadaptada, me parece, mucha gente muerta de miedo que deja de participar, que prefiere ser invisibilizada ante la agresión. Y la única salida que encuentran a veces es retirarse de la empresa. Si me encuentro en Ujú. el mercado, le puedo ofrecer otra posibilidad. Y testearlo estaría bueno. Sí, claramente que sí, son útiles las encuestas de clima. El tema es que si la encuesta de clima la hacemos porque hay que hacerla o realmente la encuesta de clima la hacemos para saber cómo está la organización y qué acciones a futuro hacer o implementar. ¿Sí? Ok, ok, Esto sería el gracias. objetivo real de una encuesta de clima, al menos para mí, ¿no? Gracias, Ujú. Jorgelina. ¿Alguna otra mano, alguna otra pregunta? Sabes que no encuentro para levantar la mano, Luis, No, no perdón. importa, ya hablaste, Silvia, ¿cómo estás? Silvia. No, es Laura quien No. habló y Silvia Ah, levantó la perdón. mano. Dejémoslo a Ah, Laura perdón. y Silvia a continuación, ¿te parece, Luis? Sí, sí, por supuesto. Sí, Dale, Laura. vos sabés que contabas, hermosa la charla, como siempre, impecable, muchas gracias. Ah, gracias. Y no, pero sabes que cuando contabas de verdad, ¿no? En esto de qué pasa cuando uno denuncia, me vino al caso y comparto una situación X en una organización X, donde alguien juntó un montón de evidencia, ¿viste? Para denunciar situaciones de maltrato y nada, y llegó como al directorio a llevarlas. Y Ujú, sabes que en la reunión fue muy gracioso que me contó que le dijeron que celebraban su valentía, pero y que para no seguir exponiéndola a esas situaciones, como no podían liquidarle en el recibo un premio por valentía, hacían un mutuo acuerdo y le pagaban el equivalente a la indemnización por despido. ujú, O sea, cuánto doble mensaje, y justo hoy también iba a compartir antes del curso que llegó una convocatoria de la OIT acá en Argentina que está buscando propuestas de consultoría justamente para investigar en distintas provincias cuáles son los mecanismos que hay hoy actualmente y relevar el testimonio de personas para esto, ¿no? Para empezar a visibilizar un poco realmente qué mecanismos de denuncias tenemos hoy que ujú. funcionen y formalizados. Sí, sí, es verdad, está bueno el dato, pero sí, sí, a ver, sabemos que la
mayoría de las empresas lamentablemente no tienen mecanismos de denuncia, entonces un poco también, ¿no? Es esto de concientizar y un poco el objetivo también de esta charla es qué hacer cuando no hay un mecanismo de denuncia. Bueno, no Sí. solamente internamente, sabemos que está el 144, ¿sí? Pero bueno, y también darlo a conocer que existe el 144, la línea de denuncia del gobierno, ¿sí? Más Sí. allá que esté siendo medio desmantelada hoy en día. Pero bueno, ese es un chivo aparte. Bien, Gracias, Luis, gracias por eso. Laura, nada, un placer. Silvia creo que había levantado la mano, ¿no? Sí, yo primero gracias, es lindo escucharlos nuevamente, hacía un montón que no los escuchaba. No, gracias a vos Silvia, ¿cómo andás? Bien, dos cosas quiero reflexionar. La primera es, una situación de acoso en una empresa habla de un problema de liderazgo en general, digamos, que excede el tema del acoso, del foco puesto en el acoso propiamente dicho, sino que tiene que ver con modelos de gestión. Entonces, la primera reflexión que hago es hasta dónde, si trabajamos modelos de fortalecimiento desde la diversidad y la inclusión como conceptos transversales, no Ujú, estaríamos resolviendo de alguna manera este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, esto sería como una primera cuestión. Y la bien, segunda es, en mi experiencia, este modelo del el trabajo, que lo mismo pasa con el bullying en las escuelas, digamos, ¿no? ujú, Desde mi perspectiva, las situaciones de violencia, no importa cuáles sean, son ujú. situaciones, digamos, grupales, digamos, tienen un escenario, si bien se dan en relación a dos personas y que muchas veces tiene que ver con condiciones particulares de determinadas personas, la realidad es que Ujú, hay como un telón de fondo que tiene que ver con una instancia grupal que de alguna manera habilita o deshabilita este tipo de cuestiones. Entonces, en mi experiencia, esta mirada de siento que me cuente y veo qué acción hago puntualmente con esas dos personas, no resuelve la cuestión, sino que lo único que hace es focalizar en esas personas y muchas veces la resolución tiene bastante que ver con casos que ustedes trajeron. O sea, el perjudicado en general es más la víctima que lo que la organización puede llegar a hacer. Entonces, la pregunta o comentario o consulta que te hago solapada sí. en esto es hasta dónde este tipo de cuestiones no se resuelven más con un abordaje de modelos de trabajo sobre la mirada de la diversidad y la inclusión, antes que focalizar, obviamente saco a un costado casos extremos, ¿no? De violencia, digamos, de violencia explícita. ¿Hasta dónde, si yo encuentro esto en una organización, no debiera preocuparme por trabajar más transversalmente con la organización, más allá de la atención puntual de lo que suceda con un caso entre dos personas, ¿no? Eso. A ver, comparto totalmente, gracias por todo el resto de la valiosa información que das y que nos traes y nos compartís y este paralelismo con lo que veníamos denominando bullying, lo que sucede en las escuelas. Pero sí, primero, a ver, claramente, primero tengo que dar respuesta a esta persona que está sufriendo, que fue siendo afectada, ¿correcto? Pero luego sí, y esto lo planteé como una buena práctica, como los pasos que tenemos que llevar adelante, es una capacitación y sensibilización en una real gestión con la diversidad. Y una real gestión con la diversidad es, es priorizar el respeto por la diferencia, ¿sí? Porque acá yo traigo, recién hablaba de Goyo, y Goyo, una de las frases más lindas que recuerdo de su película, cuando la colaboradora de limpieza, con la cual empieza a tener una relación de amistad y luego una relación afectiva, él le dice a ella, lo único que nos diferencia es que somos diferentes, ¿no? Entonces, de esto es lo que tenemos que trabajar. Y sí, claramente tenemos que hablar de diversidad, claramente tenemos que concientizar sobre diversidad, porque los ejemplos que fuimos dando en términos de que fomentan o sobre los cuales están basadas la microagresión, el moving y hasta la violencia, tienen que ver con las diferencias. ¿Sí? Con lo cual, sí, sí, totalmente de acuerdo. Por eso siempre digo, cultura, liderazgo, respeto y diversidad son la cara del mismo cuadrado, ¿sí? ¿Sí? O del mismo cubo. ¿Sí? Así que sí, totalmente de acuerdo contigo, Silvia. ¿Hay alguna más? Sé que la Gracias. gente se tiene que ir. No, gracias a vos. Laura, muchas gracias. Me tengo que ir. Gracias, gracias. Hola Maru, ¿cómo estás?
Bueno, entonces para ir cerrando, ¿sí? Les comparto a modo de cierre, ¿no? Lo que venimos hablando, ¿no? Fíjense la importancia de esta frase, de este enunciado de la Organización Internacional del Trabajo. No hay igualdad de derechos y en cierta medida tiene que ver con lo que vos, Silvia, nos planteabas, sin igualdad de oportunidades, ¿sí? Y como corolario, ¿sí? Rápidamente les quiero compartir un testimonio que recibí a partir de alguien que